Marathon passé composé. On commence avec l'auxiliaire avoir. Donc je vais faire que des phrases avec l'auxiliaire avoir. On commence par les plus faciles. Hier, j'ai mangé au restaurant. Voilà, on commence avec le verbe. Les verbes du premier groupe en ER, participe passé en E avec l'auxiliaire avoir. Hier, j'ai mangé au restaurant. Obviamente significa ayer comí al restaurante. Hier, j'ai mangé. He comido, comí América Latina. Ok, deuxième phrase. Nos quedamos con el primer grupo. J'ai travaillé toute la semaine mon examen. He trabajado toda la semana mi examen. J'ai travaillé toute la semaine mon examen. Vamos a cambiar de sujeto. Vamos a poner elle. Elle a trouvé ses clés. Clé es llaves. Se escribe así, puede escribir con acento, pero en general se escribe así con FS, cuidado. Elle a trouvé ses clés. Ella ha encontrado sus llaves. Ok. Encontró sus llaves si préférez. Hier, j'ai mangé au restaurant. J'ai travaillé toute la semaine. Mon examen. Elle a trouvé ses clés. Nos quedamos con el primer grupo. Nous avons déménagé. Es mudarse. Déménager à Chihuahua. Nous avons déménagé à Chihuahua. C'est le verbe mudarse. Ok? Nous avons déménagé à Chihuahua. 5. Vous avez on va dire premier grupo. Chanter, vous avez chanté. À la, comment dire, à la fête, tout simplement. Vous avez chanté à la fête de Karine. Voilà. Vous avez chanté à la fête de Karine. Usted ha cantado a la fiesta de Karina. Ok. Usted cantó. O ustedes también, hein. Se puede usted o ustedes. Hier, j'ai mangé au restaurant. J'ai travaillé toute la semaine mon examen. Elle a trouvé ses clés. Nous avons déménagé à Chihuahua. Vous avez chanté à la fête de Karine. On a la luz. Ok. 6. Ouais, cambia un poquito porque el primer grupo es super fácil, hein. Es E acento agudo. Ok. Et voy a poner segundo grupo. Les élèves, on peut le modèle finir, ont fini leur exercice. Ok, los alumnos han acabado su ejercicio. Les élèves ont fini leur exercice. Ok, paréntesis. Mira la promoción de Navidad para las personas que quieren aprender francés. Oye, propongo 1000 pesos para 10 clases. ¿Eh? Es mitad de precio que la normal. Y pueden checar los precios de clases particulares. Puede decir que es un buen precio. Ok, paréntesis. Aquí está. Me mandan WhatsApp si están interesados. Seguimos. 7. Nos quedamos con los verbos del segundo grupo. Por ejemplo, el verbo obéir. Michel a obéi aux ordres. Michel a obéi aux ordres. Michel ha obedecido a los órdenes. Ok. Los verbos en IR regular, segundo grupo, el participo es I. También el verbo choisir. Tu n'as pas. Negación sobre el auxiliario. Entonces, antes del auxiliario y después pas el participo. Tu n'as pas choisi la facilité. Tu n'as pas choisi la facilité.
no has elegido la facilidad. Ok, ya 8 frases, vamos a seguir, ¿eh? No se preocupe. Hier, j'ai mangé au restaurant. Vamos a ir cada vez más difícil con también el auxiliario être después. Hier, j'ai mangé au restaurant. J'ai travaillé toute la semaine mon examen. Elle a trouvé ses clés. Nous avons déménagé à Chihuahua. Vous avez chanté à la fête de Karine. Les élèves ont fini leur exercice. Michel a obéi aux ordres. Tu n'as pas choisi la facilité. Voy a orar. Pueden aprovechar para poner algunos like, por favor, y seguimos. Estoy hablando, no sé si no he visto mi celular si hay alguien. Voy a checar un poquito. Ouais, hay algunos. Ok, gracias. Seguimos. 9. Seguimos con los segundo grupo. El verbo, por ejemplo, remplir. Remplir es llenar. Est-ce que tu as rempli le réservoir de la voiture? La pregunta con est-ce que tu as rempli? Entonces, obviamente, auxiliario avoir, conjugador presente, rempli. Segundo grupo es y, se quita la R del infinitivo y ya tenemos el participo. Le réservoir de la voiture. Has llenado el tanque del carro. Est-ce que tu as rempli le réservoir de la voiture? Ok. 10. Les fleurs. Ouais, les fleurs ont fleuri. No es bonito. Pour florecer. Entonces, mejor les arbres. Voilà, les arbres ont fleuri dès le début du printemps. Invento las frases, entonces a veces me falta imaginación. Les arbres ont fleuri dès le début du printemps. Los árboles han florecido de es como partir del principio de primavera, dès le début du printemps, dès con accento grave, es como decir a partir de. Les arbres ont fleuri dès le début du printemps. Ok. Allez, un último del segundo grupo y pasamos a los verbos irregulares. Para ustedes es más importante, es el más difícil. Alors, segundo grupo también hay va grandir, todo simplemente j'ai grandi. J'ai grandi on va poner dans le sud de la France. No es totalmente verdad porque he hecho muchas regiones de Francia con el trabajo de mi papá, pero después donde he vivido más en el sur de Francia. J'ai grandi, he crecido en el sur de Francia. J'ai grandi dans le sud de la France. ¿Ok? Otra vez participo en I. Allez, pasamos a los verbos irregulares y sobre todo para ustedes cuando el profe hace la pregunta que pueden contestar. Por ejemplo, tu as passé un bon week-end, ¿ok? Pero este es verbos del primer grupo. Entonces, tu as fait, mejor, has hecho. Tu as fait quelque chose ce week-end. Verbo hacer. Hecho es fait, F-A-I-T. Tu as fait quelque chose ce week-end? Mais non. Je n'ai pas fait grand chose. Este es para ustedes, sobre todo sesiontes que contestan nada, hice nada, y no saben decir en francés. Je n'ai pas fait grand chose. Es que no hizo grande cosa literal, pero no tanto. Ok, significa que no ha hecho casi nada. Ok, je n'ai pas fait grand chose. Ok, el verbo prendre, Thomas. Il
a pris des photos du mariage. Il a pris, P-R-I-S, es tomado. Pueden pensar, alors la gente de México puede pensar un partido político y agregar la S. Siempre hay la S aquí. Il a pris des photos du mariage. Ha tomado foto del matrimonio. Allez, 15. Otra vez en IS, el verbo mettre, poner. Nous avons mis la table pour 6 personas. ¿Qué significa eso? Hemos puesto la mesa para 6 personas. ¿Por 6 personas o para 6 personas? Pues usted puede corregir. Nous avons mis la table pour 6 personas. ¿Ok? Hemos puesto, mettre, poner es como tomar, es participo en IS. Est-ce que tu as rempli le réservoir de la voiture? Les arbres ont fleuri dès le début du printemps. J'ai grandi dans le sud de la France. Tu as fait quelque chose ce week-end? Non, je n'ai pas fait grand-chose. Il a pris des photos du mariage. Nous avons mis la table pour 6 personnes. Ok, on continue. Si tienen preguntas, porque no veo aquí en el celular que sea para las clases privadas o para el pase composé, mándame un comentario bajo un video, lo voy a ver, o una solicitud de mensaje en TikTok para que contesto otra vez. Tiene mi WhatsApp aquí, ¿eh? Yo lo contesto con mucho gusto, no hay problema. No voy a hacer su tarea de francés, no voy a hacer su examen de francés si tiene exámenes, o creo que se acabó hoy o mañana. Pero preguntas, dudas, no hay problema. Allez, seguimos. ¿Dónde estamos? 16, creo. 16. Allez, vamos a hacer participos en U. Emploi todos los verbos modales. Voy a poner los 3 verbos modales. Poder, querer y deber. Poder, pouvoir. Nous avons pu sortir ce soir. Hemos podido salir esta noche. Nous avons pu sortir ce soir. No olvida la liaison aquí. Hein? Nous avons pu sortir ce soir. Ok, el verbo querer. Vous avez voulu, vous savez, apprendre le français, par exemple. Apprendre le français. Vous avez voulu apprendre le français. Usted, o ustedes, usted ha querido aprender francés. ¿Ok? El verbo deber. Du. Tu as dû. Con acento. ¿Por qué hay acento? Es participo en U, pero hay un acento para no confonder con la preposición du, que no hay acento. Por ejemplo, je fais du sport, no hay acento. Pero este es debido. Entonces ponemos el acento circunflex. Tu as dû quitter la réunion plus tôt. Has debido dejar la junta más temprano. Tu as dû quitter la réunion plus tôt. ¿Ok? Hay algunos participos en ERT. Ouvrir, découvrir, offrir. Elles ont offert un bouquet de fleurs à la maîtresse. Ok? Hop. Maîtresse. Elles ont offert un bouquet de fleurs à la maîtresse. Ellas han ofrecido un ramo de flores a la maestra. Elles ont offert un bouquet de fleurs à la maîtresse. Tienes el verbo découvrir también. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Ok. Nous avons pu sortir ce soir. Vous avez voulu apprendre le français.
Tu as dû quitter la réunion plus tôt. Elles ont offert un bouquet de fleurs à la maîtresse. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Allez, otro en ERT, hay el verbo ouvrir, abrir. Le magasin, la tienda, a ouvert ses portes à 8 heures. Le magasin a ouvert ses portes à 8 heures. Ok, ha abierto. Ouvert, abierto. Van a ver eso si van a Francia en las tiendas, abierto, ouvert. Le magasin a ouvert ses portes à 8 heures. Ok. Todavía tengo gente que están siguiendo. Ok. Muy bien. Perfecto. Gracias por los likes. ¿Eh? Muy bien, muy amable. Muy bien. Seguimos. Verbo A. Y WhatsApp. No olviden. Preguntas, dudas, clases privadas, etcétera, etcétera. Yo vivo en Chihuahua. Hago clase con Skype en línea. Si viven en Chihuahua, podemos hacer en presencial. Vamos a un Starbucks. Hacemos una hora de francés si quieren. Con mucho gusto. Alors, seguimos. Estamos a 22. ¿Qué voy a poner? Participo en T, por ejemplo, écrire. Napoleón. Es de actualidad, perdón. Es la película que hay, lo considero de ver, aun si no es perfecta. Napoléon a écrit des centaines de lettres a Joséphine. Napoléon ha escrito, a écrit centenas de cartas a Josefina, Joséphine de Beauharnais. Napoléon a écrit des centaines de lettres à Joséphine, a écrit. También el verbo conduire. Nous avons conduit toute la journée. Hemos manejado todo el día, toute la journée. Cuidado, hein. El día, momento, es le jour, y cuando es la duración, la journée. Ok, la journée es todo el día. Ok. ¿Qué podemos poner de participo? Allez, voy a hacer más o menos 50, ¿eh? 25 con avoir y 25 con être. 24. Ok. Le professeur a traduit le texte en espagnol. Espagnol, en français, s'écrivait ainsi, hein, N. Le professeur a traduit, traducir, traducido. Le professeur a traduit le texte, el texto, en espagnol, en espagnol. Elle est la última con avoir y pasamos con être. Difficile. Pop, pop, pop. Voy a regresar con U. El verbo courir, cuidado, courir, es IR, tercer grupo. Pero es como venir, que es venu. Courir, couru, es con U. Vous avez couru. Corrido. Vous avez couru le marathon de Paris. Ok? Napoléon a écrit des centaines de lettres à Joséphine. Nous avons conduit toute la journée. Le professeur a traduit le texte en espagnol et vous avez couru le marathon de Paris. Lo que tienen que hacer cuidado, siempre hay dos espacios composés. Hay dos verbos, un conjugador en presente, avoir aquí y el participo pasado. No olviden eso. Allez, vamos a hacer el auxiliar être. 25. 12 frases con verbos pronominales.
Y 13 con Van der Trump para tener los dos casos de uso de être, primo caso es. Verbos pronominales. Y después, Dr. Mrs. Van der Trump. Ok, entonces 26. Elle s'est baignée dans le lac. Entonces, aquí cuidado, obviamente es être, conjugado en presente. Hay un verbo pronominal, entonces hay el pronombre pronominal. Aquí, y también hay concordancia con el sujeto, es ella. Entonces yo agrego una E. Elle s'est baignée dans le lac. ¿Ok? No vamos a ver que no es en todos casos, porque si hay un COD después, pero lo diré después, justamente. 27. Tu t'es habillé en vitesse. Rapidamente, en vitesse, tu t'es habillé. Es el verbo vestirse, pronominal. Tu t'es habillé en vitesse. Una negación. Nous ne nous sommes pas couchés, es plural, vamos a poner una S. Nous ne nous sommes pas couchés très tôt, muy temprano. Nous ne nous sommes pas couchés, acostarse, hein, el verbo acostarse. Nous ne nous sommes pas couchés très tôt. Concordancia plural, ok. Con ellas maintenant. Elles se sont maquillées. Ellas, maquillées, ES. Elles se sont maquillées avant de sortir, antes de salir. Maquillées, maquillarse, obviamente. Hein. Elles se sont maquillées avant de sortir. 30. Je ne me suis pas réveillé à temps. Je ne me suis pas réveillé à temps. Je ne me suis pas. Mira, elle ordonne. Hein? Negación, pronombre pronominal, auxiliario être en presente, pas. Y después el participo. Je ne me suis pas réveillé à temps. Me he despertado a tiempo. Despertarse, réveiller. Se réveiller. 31. Lorena, ¿qué voy a decir? C'est préparer. Prepararse, c'est préparer pour la posada. Voy a poner posada en francés. No tenemos eso, tenemos repas de fin d'année, que es comida de fin de año, pero no tenemos posada. Voy a quedar posada así, aún si es frase en francés. Lorena s'est préparée pour la posada. ¿Ok? Se ha preparado pour la posada. Elle s'est baignée dans le lac, tu t'es habillé en vitesse, nous ne nous sommes pas couchés. Nous ne nous sommes pas couchés très tôt. Nous ne nous sommes pas couchés très tôt. Elles se sont maquillées avant de sortir. Je ne me suis pas réveillé à temps. Lorena s'est préparée pour la posada. Ok? Alors, después, ya aquí hay 6 frases. Cuidado con la concordancia, porque si hay COD después del verbo pronominal, cuidado. Aquí no doy la lección, ¿eh? Doy ejemplos de frase, pero lo digo para que entiendan. No me acuerdo dónde estábamos. 26, 32, 33. Si digo elle se lave, es así. Elle se lave, todo simplemente. Elle se lave, concordancia con ella. Pero si digo elle se lave les mains, si hay un COD, ya no hay concordancia.
Es un poquito lógico porque la concordancia sobre el sujeto es cuando el sujeto hace la acción él mismo, ¿ok? Se ha lavado. Pero si digo se ha lavado las manos, lema, ya nos enfocamos sobre una parte del cuerpo, no de todo el sujeto. Entonces, hay un COD, se quita la concordancia. Él se lave les mains. Cuidado con esta regla. Pero es transparente cuando hablan, ¿no? Porque obviamente la E no se escucha. Esta es la buena noticia. ¿Qué más? Alors aquí he puesto verbos con ER, pero también tu t'es battu. Pelearse es se battre. Tu t'es battu sur le parking. Ah, malo. Ok. Pelearse. Tu t'es battu. Te has, no sé, peleado. No sé cómo se dice. En el estacionamiento. Tu t'es battu sur le parking. Ils se sont rasés. Normalmente es así. Se han rasurado. Ellos, ese. Pero si digo la barbe, COD, ya no hay concordancia. Ils se sont rasés la barbe. Es como aquí. Él se lave les mains. Porque nos enfocamos no sobre ellos, pero sobre la barba. Ils se sont rasés la barbe. Allez, 3 más. Y después pasamos a Van der Trump. Ok. 36. Alors, déjame buscar verbos pronominales, se préparer, se doucher. Il s'est douché après sa séance de sport. Voilà. Vous êtes ¿qué voy a decir? Se maquiller, se doucher, se coucher, se lever. Vous êtes levé, hemos dicho. Se brosser les dents. Vous êtes brossé. Alors, normalmente puede ser usted, puede funcionar. Ustedes tendremos que poner eso. Pero voy a poner un COD, entonces se queda a fuerza así, sin concordancia. Les dents. Usted se ha cepillado los dientes, cepillarse. ¿Ok? Et ma femme s'est coiffée dans la salle de bain. Alors, cuidado. Dans la salle de bain es un complemento de lugar, no es un COD. Entonces, se queda la concordancia aquí con ma femme, que es mi mujer, mi esposa. Ma femme s'est coiffée, ok? Peinarse, coiffée, dans la salle de bain, en el baño. Complemento de lugar. No es un COD, es diferente. Entonces, sí hay la concordancia femenina. Y ya con los verbos pronominales. Espero que no he perdido la audiencia. No, pues no, son más de hecho. Muy bien. Muy bien, muy bien. Salut Victor, ¿ça va? Hago un descanso antes de los últimos frases de passé composé. Merci pour le like, merci beaucoup. Merci por suivre, muchas gracias para seguir. Es vacaciones, no es fácil de ver cosas del passé composé en TikTok, que es para divertirse, pero también para aprender. Muchas gracias por los likes. Allez, seguimos. Van der Trump. Dr. Mrs. Van der Trump. 39. Estamos. Hasta 50. No olvides a mi WhatsApp para todos las preguntas que tienen, que sea de TikTok, que sea de lección, que sea de clases privadas. Tengo una promoción de Navidad. Puede ser interesante para la gente que quieran tomar clase. Alors, 39, ya olvidamos los pronominales. Pasamos Dr. Mrs. Van der Trump. Los verbos, por ejemplo, aller,
partir, retourner, passer, entrer, sortir, monter, descendre, etc., etc. Eh ben, por ejemplo, subir, elle est montée, obviamente hay concordancia, elle est montée dans sa chambre. Elle est montée dans sa chambre. Ha subido en su cuarto. Elle est montée dans sa chambre. 40. El verbo ir, que se usa mucho, mucho, mucho. Samedi dernier, sábado pasado, ils sont allés. Verbo ir, ils sont allés au cinéma. Obviamente, concordancia. 41. El verbo venir. Mes parents, mis padres, sont venus, han venido, concordancia, obviamente, durante les vacances. Durante las vacaciones. Ok? Voilà, elle est montée dans sa chambre. Samedi dernier, ils sont allés au cinéma. Mes parents sont venus pendant les vacances. Tomber, caer. Je suis tombé amoureux du Mexique. Je suis tombé amoureux du Mexique. Pueden notar que es la misma construcción que en inglés fall in love, caer enamorado. Je suis tombé amoureux du Mexique. Ok. 43. Le verbe partir. Nous ne sommes pas partis cet été. Yo estoy con los pronominales, pardon. Nous ne sommes pas partis. Nous ne sommes pas partis cet été. Nous ne sommes pas partis cet été. La negación, obviamente, antes del auxiliario. Ne y pas, ok, alderador del auxiliario. Después el participo. Hay la S por la concordancia. Nous, que a fuerza es plural. Si será nosotras, será así, obviamente. Ok, entonces puede poner así, si quieren. Pero no es obligatorio. Si hacen un ejercicio, una tarea, un examen, y que ponen IS, nous, pues no, el profe no puede decir que es falso, obviamente puede ser nosotros, ¿ok? El verbo entrer. Elle est entrée à l'université en 2020. Elle est entrée à l'université en 2020. Con COVID, cuidado. On verra la parte más agradable. Ok. Elle est montée dans sa chambre. Samedi dernier, ils sont allés au cinéma. Mes parents sont venus pendant les vacances. Je suis tombé amoureux du Mexique. Nous ne sommes pas partis cet été. Elle est entrée à l'université en 2020. Muy bien. Últimas frases. Y después voy a hablar de pequeños casos particulares. 45. El verbo sortir, cette fois-ci. Tu es sorti à quelle heure? Tu es sorti à quelle heure? Sortir del verbo salir, ¿ok? Pero puede ser también sacar. Sacar la basura, pero no es con auxiliario être. Voy a explicar después por qué. Auxiliaire être. Tu es sorti à quelle heure? 46. El verbo retourner. Je ne suis pas retourné, regresar, en France depuis 2019. No he regresado en Francia desde 2019. 2019, on va escribir un error. 2019.
Je ne suis pas retourné en France depuis 2019. 47. Naître. Tu es né en quelle année? Naciste o has nacido en qué año? Tu es né en quelle année? Ok. 48. El verbo contrario, mourir. Prince est mort, l'artista, hein? Prince est mort en 2016. Prince est mort en 2016. Ha muerto. Prince est mort en 2016. 49. Passé, retourné. Passé, je dans le puesto. Ils sont passés. Ils sont passés devant le monument. Han pasado enfrente del monumento. Ils sont passés devant le monument. Et 50. Y después voy a explicar algo con Van der Trump. Cuidado. Ils sont passés devant le monument et el verbo venir, ok, hemos visto. Partir. Arriver. Vous êtes arrivé. On va dire que es usted, ok. Entonces así. Vous êtes arrivé à destination. Et voilà. 50 frases con passé composé, auxiliaire avoir, auxiliaire être, pronominales y Van der Trump. Et alors, cuidado con Van der Trump, hay 16 verbos. Entrer, sortir, monter, descendre, passer et retourner. Si COD se usa el auxiliario avoir, es por eso que sacar, por ejemplo, la basura, il a sorti la poubelle, porque poubelle es COD, usamos el auxiliario avoir, aun si sortir es Van der Trump, porque sacar la basura, ok. Otra vez, tu es sorti a quelle heure? Es el sujeto que hace la acción. Entonces, auxiliario être. Ok, no digo que no he dicho, ¿eh? Hay los verbos, primer grupo, segundo grupo, con avoir, hacemos la acción también. Pero aquí para hacer la diferencia entre sortir con être sin COD, pues nos enfocamos sobre tu es sorti a quelle heure. Pero aquí nos enfocamos sobre sacar la basura. Entonces, no vamos a usar être con el sujeto, vamos a usar avoir. Il a sorti la poubelle. También con el verbo entrer, si yo digo, il a entré le code. Entrer à l'université con être, pero avoir, entrer le code. Monter, si yo digo, j'ai monté la valise dans ma chambre. La maleta, COD, en mi cuarto. Descendre la bouteille de vin. J'ai descendu. Con avoir, la bouteille de vin, la botella de vino, en la cava. J'ai passé un disque de jazz. J'ai retourné es regresar, pero también voltear. J'ai retourné la crêpe. Si hay COD, es con avoir. Cuidado. Pero pues, es excepción. Si ya tienen, me he escuchado con los 50 frases, ya tienen de qué hacer con el passé composé. Muchas gracias a todos. Y gracias por los que están quedado hasta el final. No olviden, todo lo que está arriba, clases privadas, promoción de Navidad, mi WhatsApp para preguntas. También me pueden hacer comentarios en mi TikTok o solicitud de mensaje. Yo puedo contestar con mucho gusto. Merci beaucoup. Merci pour les likes. Merci pour la présence. Et je vous souhaite bonnes vacances. Voy a poner quizá la repetición del live en mi canal de YouTube, Clases Francés Chihuahua. Clases Francés Chihuahua en mi YouTube. También hay en mi perfil de TikTok. Clases privadas, pero si no quieren pagar
1.000 pesos por 10 clases, que es un buen precio, ¿eh? Pero si no tienen presupuesto, pero quieren tener clases, también tengo mis series en mi perfil, ¿eh? A $1, súper barato. ¿Ok? Allez, los digo, bye bye, à bientôt. Merci encore pour les likes. On se retrouve sur TikTok et un prochain live, un próximo live. Muchísimas gracias. Au revoir.